Bienvenidos alumnos. Me presento, soy la doctora Alejandra Falú. Voy a ser su profesora durante el cursado de esta materia. Conmigo van a recibir clases teóricas, al igual que con el doctor Sergio Tamayo. Somos los dos profesores de la cátedra y las clases teóricas que van a encontrar en el aula virtual van a ser de él o mía. Más adelante van a recibir las instrucciones para el inicio de los trabajos prácticos con los docentes, que en ese caso son los jefes de trabajos prácticos. Bien, nuestra materia es una materia anual para los alumnos de nutrición, se llama Anatomía y Fisiología, y es una materia cuatrimestral para los alumnos de enfermería, y tiene dos nombres en el caso de los alumnos de enfermería. Primero, procesos biológicos 1 y luego procesos biológicos 2. En el primer cuatrimestre vamos a cursar procesos biológicos 1 y en el segundo procesos biológicos 2. Pero el contenido de la asignatura a lo largo del año va a ser similar para ambas carreras, enfermería y nutrición, solamente que los alumnos de enfermería deben rendir la primera parte del primer cuatrimestre para continuar con procesos biológicos 2, que serían los contenidos del segundo cuatrimestre, que también los van a recibir los alumnos de nutrición. Bien, habiendo aclarado la modalidad del cursado, voy a pasar a específicamente darles la materia. En la teórica de hoy lo que vamos a ver es una introducción a la morfofisiología humana. Como ven en la imagen, ahí está mi nombre, la doctora María Alejandra Falú, y vamos a empezar con las definiciones. Vamos a definir qué es anatomía y qué es fisiología. Anatomía es la ciencia que estudia las estructuras de los organismos y la relación que esas estructuras tienen entre sí. Como nosotros estamos estudiando anatomía humana, naturalmente las estructuras que vamos a abordar a lo largo del cursado son las estructuras del cuerpo humano y las relaciones que esas estructuras tienen entre sus partes. Dentro de las ciencias antropológicas, la anatomía es una ciencia estática. ¿Por qué? Porque describe y relaciona. Mientras que la fisiología es una ciencia dinámica, porque es la ciencia que estudia las funciones que tienen esos organismos o esas estructuras de los organismos. Por ende, es una ciencia dinámica. Hay un decir de un autor parisiano, Fernel, que vivió durante el año 1400 a 1500, que nosotros citamos bastante porque es muy aplicable a nuestra materia. Su decir es que la anatomía es a la fisiología lo que la geografía a la historia. Eso se refiere que cada estructura del cuerpo humano tiene la forma que tiene no porque quede bonito. Cada estructura del cuerpo humano tiene la forma que tiene por la función que va a cumplir. Esta frase hace referencia a que las grandes guerras, por ejemplo, de la historia de la humanidad, se han basado en estrategias de guerra según la geografía del lugar. Simplemente vamos a citar nosotros en nuestra región la época de la guerra contra los realistas, los españoles. Los gauchos aprovechaban, sobre todo en el norte, en la zona de Jujuy, aprovechaban la geografía y la vegetación de la zona, que eran los cardones, para distraer o para embaucar a los realistas. ¿De qué manera lo hacían? Le ponían ponchos a los cardones, entonces los realistas pensaban cuando veían en las montañas esa cantidad de ponchos que eran un montón de gauchos y entonces hacían su retirada. Bueno, eso es un ejemplo nuestro de cómo
se planteaban estrategias de guerra según la geografía. Y en este paralelismo, esta frase Fernel lo que quiere significar es precisamente eso, que la forma que tiene cada estructura del cuerpo humano, cada célula, cada órgano, en realidad responde a la función que van a cumplir. Por ejemplo, vamos a ir estudiando que un glóbulo rojo se llama glóbulo, pero no tiene forma redonda, es más bien un disco bicóncavo. ¿Y por qué es un disco bicóncavo? Porque eso le permite circular por los vasos sanguíneos sin obstruirlo. También vamos a ver que las células de las vías aéreas son células que tienen en su membrana apical, es decir, la membrana que da hacia la luz de las vías aéreas, unas prolongaciones digitiformes llamadas cilios. Y precisamente esas prolongaciones son porque los cilios hacen una suerte de barrido para llevar todas las partículas extrañas que pudieran haber ingresado en las vías aéreas hacia el exterior para luego eliminarlas con la tos o el estornudo. Entonces, nuevamente, el significado de esta frase es entender que cada estructura del cuerpo humano está relacionada con la función que van a cumplir. No es una cuestión de un capricho de la naturaleza. Dentro de la anatomía descriptiva vamos a tener la osteología, que es la rama de la anatomía que estudia los huesos que conforman al esqueleto humano. La artrología es la rama de la anatomía que estudia a las articulaciones. La miología, la rama de la anatomía descriptiva que estudia los músculos, y la neurología, quien se encarga del estudio del sistema nervioso. Recuerden ustedes que todo término que termine en logía viene de logos, estudios. Anatomía topográfica es la parte de la anatomía que va a exponer la disposición recíproca de las estructuras, es decir, la anatomía topográfica es quien agrupa los diferentes elementos o diferentes órganos o estructuras por regiones. Por ejemplo, topográficamente nosotros tenemos la región de la cabeza, entonces tendremos dentro de la cabeza estructuras que pertenecen a esa región, como por ejemplo el encéfalo, los ojos, el oído, la nariz, la boca, todo eso va a pertenecer a la región cabeza. Luego vamos a tener otra región que es el cuello, donde tendremos las vértebras cervicales, vasos, nervios, que ya iremos estudiando, músculos. Después tenemos la región torácica, donde en la región torácica vamos a tener el corazón, los pulmones, el timo, ganglios, vasos, músculos, que también iremos estudiando. La región abdominal, donde también tendremos estructuras óseas, básicamente las vértebras lumbares, vamos a tener órganos, vamos a tener músculos. Y después tenemos la región pelviana, donde tenemos los órganos generalmente de la reproducción, parte del aparato urinario, que ya vamos a ver. También tenemos los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces, eso es una manera de estudiar la anatomía por regiones o de forma topográfica. En esta imagen, lo que están viendo ahora es la división topográfica del abdomen. Para la división topográfica del abdomen, vamos a trazar imaginariamente dos líneas que van a ser verticales, que las llamaremos B1 y B2, que van a estar a la mitad de la clavícula, por eso se llama línea medio clavicular, a la mitad de la clavícula de cada lado. La clavícula es un hueso que tenemos arriba del tórax en relación con el hombro y el tórax, ¿sí? Entonces, trazando una línea B1, B2 por la mitad de ese hueso clavícula o línea medio clavicular, vamos a tener la división topográfica del abdomen gracias a dos líneas verticales. Luego, imaginariamente trazamos otras dos líneas horizontales ahora, que las llamaremos A1 y A2, la A1 por debajo de la parrilla costal y la A2 por encima de los huesos de la pelvis que tenemos, que si nosotros nos tocamos los huesos en la cadera, vamos a sentir lo que se llaman las espinas ilíacas, que pertenecen al hueso ilíaco coxal, que nos van a terminar de dividir el abdomen en estas 9 regiones. Región 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. A no confundirse con la imagen, porque aquí parecerían que las líneas se extienden por arriba del abdomen y por debajo del abdomen llegando a los miembros. En realidad es para tener en cuenta los reparos anatómicos que nos van a hacer delinear estas líneas. Pero la división topográfica es específicamente del abdomen, o sea, por debajo de las costillas y por arriba de las crestas ilíacas del hueso ilíaco o coxal. De esta forma tenemos el abdomen delimitado en 9 regiones. La número 1, que se encuentra hacia la derecha por debajo de la parrilla costal, se llama hipocondrio derecho. La número 2, que se encuentra en el medio, entre ambas parrillas costales, se llama epigastrio. La número 3, que se encuentra del lado izquierdo, se llama hipocondrio izquierdo, por debajo de la parrilla costal del lado izquierdo. Luego abajo tenemos hacia la derecha el flanco derecho, la región número 5 que pertenece al ombligo o mesogastrio, la región número 6 hacia la izquierda corresponde al flanco izquierdo. Ambos flancos, tanto derecho como izquierdo, son las únicas regiones que se proyectan hacia atrás, es decir, hacia la espalda. Y finalmente en la zona hipogástrica, que es la zona más inferior del abdomen, vamos a tener la región 7 a la derecha, que corresponde a la fosa ilíaca derecha, la región 8 en el centro, que corresponde al hipogastrio, y la región 9 a la izquierda, que corresponde a la fosa ilíaca izquierda. ¿Para qué nos sirve conocer estas divisiones topográficas? Para ubicar estructuras. Cuando vamos aprendiendo a lo largo del cursado dónde se ubican cada uno de los órganos, entenderemos, por ejemplo, que en el hipocondrio derecho se encuentra el hígado, en el epigastrio el estómago, en el hipocondrio izquierdo se ubica el vaso, en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, el apéndice, en la fosa ilíaca izquierda el recto, el sigmoide, antes de continuarse con el recto, que es parte del intestino grueso. En el hipogastrio tendremos la vejiga en ambos sexos. En la mujer vamos a tener el útero, en el varón podremos tener la próstata. Y en las zonas del centro, en la zona umbilical, vamos a tener el intestino delgado. En el flanco derecho vamos a tener las zonas del marco del colon, que es intestino grueso, lo mismo en el flanco izquierdo. Y hacia atrás de ambos flancos, la proyección de los riñones, o sea, de la parte posterior hacia la espalda del flanco derecho, vamos a tener el riñón derecho y hacia la parte izquierda el riñón izquierdo. Entonces, finalmente, la anatomía funcional es la parte de la anatomía, como habíamos dicho al principio, que estudia las relaciones entre las formas de las estructuras con las funciones. También tenemos otra forma de abordar el estudio de la anatomía, que es a través de la radiología. La radiología es estudiar la estructura del cuerpo a través de imágenes, como por ejemplo lo que estamos percibiendo aquí, que es una radiografía contrastada, donde permite ver el pasaje de un contraste desde la boca hacia el esófago. Se va tiñendo el conducto porque los conductos huecos no se ven con la radiografía, se necesita un contraste, pero sí vemos atrás la estructura ósea, las vértebras cervicales, vemos parte de los huesos de las costillas, porque todo lo que es densidad ósea sí es captada por la radiografía. Dentro de los hitos de la anatomía, vamos a mencionar a Hipócrates, médico griego, vivió en el 370 a.C. y fue considerado padre de la medicina porque es quien viene a dar una mirada humanística de la medicina. Hasta ese momento habían enfermedades que eran consideradas como castigos divinos o personas que estaban endemoniadas, se lo relacionaba mucho con lo religioso, con lo empírico, con la brujería, y es Hipócrates quien viene a sentar las bases de una medicina más humana, donde a los poseídos o endemoniados él los mencionaba como enfermos mentales, donde explicaba que además de los tratamientos había que darle afecto a las personas para que se curaran, y además él es el que precisamente establece unos lineamientos que después pasan a conformar el famoso juramento hipocrático, que es el juramento que todos los profesionales de las ciencias médicas realizan cuando se reciben, ¿no? Que luego vamos a mencionar un poco los lineamientos de ese juramento.
Después tenemos a Galeno, que fue un médico griego, nació en Turquía en el año 100 a 200 después de Cristo, estudió en la primera facultad de medicina del mundo, que fue en Alejandría, facultad ya como medicina, ¿no? Propiamente dicha.